Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre todas las cosas. Si he tenido amores que han dado la talla, como tú ninguno. Saludos. Como ustedes saben, estamos en plena celebración del 65 aniversario de la llegada de la televisión a nuestro país, República Dominicana. Eso fue a través de este Palacio Radio Televisor, La Voz Dominicana. Como ustedes saben también, no fue solo un canal de televisión lo que se le presentó a la sociedad dominicana. Eso tuvo también su escuela de teatro, su escuela de locución, su escuela de música, un centro de preparación artística para que la juventud dominicana pudiera desarrollarse al máximo. En el programa de hoy ya no estaremos tanto frente a las cámaras mostrándole a través de las imágenes, como hemos hecho en programas anteriores, todo lo que ya ustedes han visto. Hoy vamos hacia adentro. Vamos a ver lo que normalmente los televidentes no ven: la infraestructura, la parte interior, el equipamiento, el trabajo de los técnicos para que los programas salgan como ustedes los disfrutan finalmente. De manera que les pido que se queden ahí ante sus pantallas, tanto aquí en República Dominicana como en el resto del mundo. Cambio, segunda, cambio. Bien, ya estamos todos en el escenario. Yo estoy acostumbrado al escenario porque es lo primero que hice desde el principio prácticamente. Pero los señores que ustedes van a ver aquí, con los que vamos a conversar, normalmente no están en el escenario. Están alrededor del escenario, al lado del escenario, detrás del escenario, arriba en la dirección o al frente en la coordinación. Y con ellos vamos a conversar en el día de hoy. A mi izquierda tengo al director de televisión, uno de los más reconocidos que ha tenido el país, don Nelson Quiñones. Ernesto. Perdón, Ernesto. No importa, no importa. Nelson es tu primo, ¿no es? Mi hermano. Tu hermano, pero mira qué cerca estaba. Sí. ¿Cómo llegas tú aquí, Ernesto? Bueno, yo llegué aquí de la edad de 9 años, Eli. A los 9 años. A los 9 años ¿Tú de fuiste edad. más precoz que yo? Yo Bueno, llegué al Hiparey a los 17. bueno, lo que pasa es que yo no comencé a los 9 años en la televisión, Pero en el llegaste al canal. Ah. Y luego fui contratado pero ya estoy hablando con 12 años más o menos, Sí. en el departamento de arreglistas y copistas de aquí del Canal 4, para copiar música. Pero como quiera que sea, eso es un récord. Fuiste contratado Sí, a sí, los 12 años. Sí, solamente nos contrataban, porque yo era temporero. Para la época de semana aniversario, Ya. había una serie de personas que entraban a trabajar por 3, Había 4 trabajo meses, adicional, porque sí. había trabajo adicional. Sí. Yo trabajé mucho semana aniversario. Pero además, concomitantemente yo era alumno de la escuela de canto. Ah, Porque anteriormente, entre los... ¿te gustaba cantar? Cantaba, era aficionado también. Bueno, Entonces, pero fue ahorita, profesor mío, ahorita llegamos a eso. Cerón, Sí. Víctor Castorina, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita llegamos a conversar sobre esas cosas. Bien. Hugo González. Yo tengo la suerte, igual que Ernesto, de que vengo de 5. ¿De 5 años aquí? De 5 pues años le de la rompiste mano el de récord a le él. rompí el récord a Ernesto con mucho respeto. Y ahora mismo también es más viejo que yo. Resulta que mi mamá laboraba aquí. Ah. Era receptora de taquilla, encargada de la taquilla, porque aquí se entraba, se pagaba para venir al estudio, se pagaba para entrar al cine o al aire libre. Ya. Entonces yo venía de mano de mi mamá.
Y ahí te fue entrando la fiebre. Desde pequeño que esto ya yo despierta. conocía el canal, llegado el momento, con esa influencia, yo lo que quería era ser también técnico de televisión. Ya. Y te camarógrafo. Fui Te hiciste camarógrafo de cine y fui camarógrafo de televisión. Vamos a hablar con Víctor Polanco. Víctor Polanco es coordinador. ¿Qué diferencia al coordinador del camarógrafo? Bueno, Primero, ¿cómo llegaste? llegué aquí a un curso que estaba realizando, que el canal realizaba siempre para poder entrar, que lo hacía don Lulio Moscoso. Eso fue en el año 1966. Inmediatamente Luego. después de la revolución. Sí, sí. Duré aquí 1 año y medio y luego en el 69 me nombraron como coordinador. Ya. ¿Mm? Es decir, que tú no llegaste a conocer al famoso Petán. No, gracias a Dios no. Eso yo se lo dejo a Hugo y a, Sí, sí. y a Quiñones, porque Quiñones Llegaron a era esas hasta edades cantante de mariachi. Entonces, la pregunta original fue, ¿qué diferencia un coordinador de un camarógrafo? Bueno. Ambos están en el estudio. El pero con coordinador, funciones en mi diferentes. tiempo, Sí. era el jefe de piso, era el asistente al director, era la persona que tenía que tener el control, Y es el que se comunica con el director. era el que se comunicaba con el director y tenía que tener las cosas a tiempo para que pueda el director realizar el trabajo. Era también en mi tiempo una persona que tenía que hacer un reporte diario de todo el personal que trabajaba en el estudio y en ese programa, tanto los invitados como los técnicos, Para todo. que Había quedara hacer- en la memoria de los programas y las Sí, había que hacer un realizaciones. reporte diario de todo. Si había algún tipo de anormalía, había que reportarlo. Aquí yo tengo el caso de una persona que yo conozco hace mucho tiempo, que se llama John García, pero él nació como Pedro Julio García. Entonces todo el mundo le dice John porque su padre es probablemente el tramoyista número 1 que ha tenido el país. Sí. Todo el que ha estado en la televisión, yo incluido, conocemos a John García de toda la vida. ¿Él te trae con él a ti luego, Johnny? Sí, yo. Sí. Perdón, sí. Ya. Realmente, prácticamente, al igual que Ernesto y Hugo, nosotros vivíamos cerca del canal y venir al canal era parte de nuestra cotidianidad. Venías de la mano. De la mano veníamos nosotros como si fuera parte ya de la rutina diaria. Yo prácticamente me crié entre los paneles de este canal. Y a medida que uno va creciendo, va perfilando más o menos el perfil que uno entiende que más le gusta dentro de la televisión. Tú dijiste, yo quiero ser como papá. Eso mismo le dije yo a mi padre. Ajá, Quiero ser como tú. qué bien. Le dije eso. Y me dijo una palabra que marcó mi vida para siempre. Me dijo, tienes que estudiar. Y eso he hecho hasta ahora. Magnífico. Bueno, vamos a hablar ahora con el señor González, con Carlos. Carlos, tú, ¿cómo te arrimas? ¿Cómo llegas al canal? Bueno, como dicen mis compañeros, siempre hay una vía. Mi papá era locutor de La Voz Dominicana. Viviendo en Santiago, yo veía cómo las cámaras cruzaban en las semanas aniversarias. Y en mi casa había una camita, lo que le llaman las camitas sándwich. Sí. Y entonces yo ponía a los hermanos míos y hermanas que fueran los artistas y yo el camarógrafo. Y entonces yo rodaba la cama como si fueran la cámara. Luego venimos a Santo Domingo y me da por estudiar electrónica por correspondencia. Ah, Y entonces pues... la Henfield School. exactamente. Jefe school. Y vengo aquí al canal, hablo con don Lulio, le digo que yo estudio electrónica, él me hace especie de un examen a ver si realmente yo conocía algo. Y entonces me dijo, tú sabes mucho, pero eres muy muchacho todavía. Yo tenía 14 años y aquí se necesita gente que tenga cierto sentido de responsabilidad. Digo, no, pero yo no voy a hacer nada que nadie tenga que estarme viendo. A mí lo que me interesa es estar en los transmisores. Y a muchas cosas parece que le dio pena y entonces me dejaba venir. Y yo realmente comencé aquí en los transmisores, ya de una forma que yo le hacía su historia, porque había que hacer un historial diario del transmisor, las horas,
En ese entonces era... ese récord lo llevabas tú. No, no específicamente, sino los técnicos. Sí. Pero me daban la oportunidad de hacerlo como una forma de irme entrenando. De ir entrenando. Muy El bien. transmisor era enfriado por agua. Por agua. Por agua. Un chorro o con, o con no, cubeta. No. Un sistema de tubería Sí. y había una fuente que generaba el agua destilaba el agua, y entonces esa era la que corría por las líneas de transmisión del transmisor. Por lo que hemos hablado hasta ahora, ustedes pensarán que estos señores son los pioneros del aspecto técnico de aquí, de Radio Televisión Dominicana, hoy CERTV. Sin embargo, así como ellos se han referido, hay otros personajes que tuvieron que ver con el armazón de esto aquí, quienes son llamados los técnicos pioneros. Y tenemos un video que nos lo muestra. Veámoslo. Alcides Baloy, en el Control Master de Radio, en la difusión de uno de los programas para la división de radio. Eugenio Montelli, jefe del departamento de grabaciones y uno de los pioneros de la grabación comercial, cuyos alumnos, Miguel Pichardo y Pedro Piña, supieron asimilar sus sabias enseñanzas. Los ingenieros Ángel Soto y Vinicio Cabreja frente al panel del transmisor de FM. Estos profesionales de la electrónica sentaron precedentes positivos que sirvieron de marco para que los que le han precedido orgullosamente enarbolen la bandera de la capacidad. Nicolás Marche en el Control Master de onda corta. El transmisor de Santiago, el operador Mauricio Gervasio, en plena labor. El transmisor TT5A RCA, enfriado por agua y posteriormente convertido por técnicos dominicanos a enfriado por aire. Este loable trabajo fue encabezado por el ingeniero Lulio Moscoso Espinosa, pero Leo Dartel, de nacionalidad polaca, en plena labor. El ingeniero J.K. Graham, norteamericano, de la empresa RCA, quien tuvo bajo su responsabilidad la instalación de todos los equipos de televisión a partir del año de 1951. Inocencio Martínez y Juan Porfirio Pérez en plena labor. Aquí aparece William Nether. Max Poe trabajando en el Great Elo, equipo para la transmisión de comerciales. Este hombre, un símbolo técnico de la televisión nacional. Juan Salazar, legendario hombre de la televisión y la radio, en sus labores, aparece junto al no menos recordado Luis Rossi frente a la consola de audio de la televisión. Luis Rodríguez Negrón, técnico en labores al frente del switch de producción en blanco y negro. Ángel Soto, hijo, Angelito, junto al inmenso Inocencio Martínez en la consola de musicalización de la televisión. Una gran figura de la producción y la realización de la televisión en nuestro país, José Antonio Morel Piña, en el control de cámaras para cámaras TK30. Max Poe, una estrella de siempre junto al español señor Rosselló en el departamento de dibujo y fotografía. El señor Rosselló trabaja en la prensa para Slide. William Nether en el chequeo de películas en el telecine. La consola de luces frente al panel José Antonio Morel Piña. Una vista del estudio María Montés. Bonina Solá recibe instrucciones del camarógrafo Inocencio Martínez. El otro operador de cámaras es Henry de los Santos. Esta vista de la cámara TK30. En el camerino, la primerísima actriz Bonina Solá con su gracia eterna y su sonrisa de cielo. El gran actor dominicano inolvidable José Antonio Esteves, popularmente conocido como Bartolo, recibe instrucciones del coordinador Rafael Wenster, quien era además intérprete de Mr. Graham. Una gran estrella de siempre, Felo Asa del Castillo, maestro de locutores, información. El equipo de microondas para la primera transmisión en control remoto por televisión. El operador Henry de los Santos, junto a este hombre símbolo de la televisión, Inocencio Martínez. La primera unidad móvil de televisión en el patio de la Voz Dominicana. Se procede al montaje de los equipos para teletransmitir desde el estadio de la Normal el primer juego de béisbol. El estadio de la Normal
desde donde se transmitió el primer juego de béisbol por la televisión. Los técnicos Juan Porfirio Pérez y Luis Rossi, desde la azotea de la Normal. Inmortal hombre, nombre conocido, venerado. Fidencio, en plena labor, en el primer partido de béisbol que llegó a través de la magia de la televisión. Rafael Núñez, laborioso hombre ligado a la técnica de la comunicación en sus labores desde la pantalla de microondas. Desde el hipódromo Perla Antillana, la transmisión de la primera carrera de caballos para la televisión. Bueno, ya vemos que hay un origen real que está bien señalado ahí. Ahí están las imágenes. John García, quería preguntarte, ya hablamos algo de tu padre. ¿Qué tú consideras que eran las condiciones, las características especiales que hicieron de él un profesional de la talla que él adquirió? ¿Cuáles eran sus características de aplicación en el trabajo? Mi padre era una persona de un temperamento recio, como dice la canción, aunque amoroso como padre, pero realmente tenía una disciplina increíble en función y le daba una importancia tremenda a su trabajo. Lo recuerdo en la sala antes de venir para acá, que nos conversábamos todos antes de leyendo el periódico, y siempre tenía todos los detalles del trabajo, lo que tenía que hacer, con quién tenía que trabajar, quién trabajaba. De ahí conocí los nombres de muchísimas figuras famosas que no lo conocía físicamente, pero por su voz lo iba conociendo. Sí. Como le dije, una vez me enamoré de todo lo que me decía, y le dije así, siendo un niño prácticamente, con pocas palabras, yo quiero ser como tú. Magnífico. Carlos, todo lo que de alguna manera hemos pasado por aquí, yo nunca fui un trabajador del canal, pero en diferentes facetas e instancias yo he tenido relación con el canal. Tú decías, Ernesto, hace un rato que tú pasaste por el programa Buscando Estrellas. Yo también canté en Buscando Estrellas y no me tocaron la campana. Me llevé mi funda con toda esa cosa que daban en aquella época. Muy buena. Carlos, ¿cómo tú describirías a tu hermano? Como comencé diciendo, lo que hemos pasado por aquí, todos lo recordamos, a Carlos González, una de las figuras principales del papá. Su papá, sí. De aquí del canal. ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué tú recuerdas de él que él imprimía a su trabajo? Bueno, papá fue encargado del departamento de locutores y lo primero era que era muy exigente en cuanto a la disciplina porque él se formó en esas condiciones y después era una persona que sacaba la cara por su gente. Si por cualquier casualidad aparecía una recomendación o una cancelación de buenas a primeras y él investigaba y entendía que no era justa, él echaba el pleito y no había quien le quitara ese locutor de su departamento. Yo pienso que fue una persona muy responsable, muy solidario con su gente, pero además muy exigente con la disciplina. De manera que yo pienso que eso fue fruto de su misma formación, sí, en que se le aplicó esas mismas condiciones y como buen alumno pues la siguió aplicando más adelante. La llevó a cabo. Exacto. Ernesto Quiñones, ¿qué tú recuerdas que era el ambiente del Canal 4 en esa época? ¿Qué se vivía además del estudio en los pasillos, el ambiente general? Mira, te voy a decir ahora, pero déjame decir algo del papá del joven, sí, que no te lo dijo, ni te lo iba a decir, padre, sí, que era muy bueno, muy buen locutor. Sí, lógico. El padre de Carlito González llamaba igual que el Carlos González, era muy buen locutor. Yo creo que tú lo conoces. Sí, sí, lo traté, me consta. Mira, aquí en Radio Televisión Dominicana, en el Canal 4, en CTV, en la Voz Dominicana específicamente, sí, en cualquier sitio que tú ibas se sentía un ambiente de dictadura. Pero te voy a decir por qué. Sí. Yo siempre he dicho que no era dictadura porque fue en la época de Trujillo, sino que la radio y la televisión sobre todo, si no se maneja con una disciplina rígida, férrea,
no sirve para nada. No, señor. Toda la televisión del mundo es una dictadura porque tiene que ser un horario, usted tiene que tener el ensayo, cada uno tiene que tener su sitio, porque es una cadena. Sí, sí, Es sí. una rueda de muchos Es un engranajes trabajo que cuando, de equipo, engranaje. de un Cuando- equipo multidisciplinario. correcto, cuando se rompió importante un diente, cada uno en Sí. su función. esa todo. cadena, esa rueda va a tener problemas. Entonces, como esto era un Había canal, ese ambiente, sí. como era un canal de radio y televisión, ya usted mencionó, como usted lo vio ahorita, que era onda corta, onda larga, todas las Sí, ondas, sí. porque esto cubría desde el punto de vista de radio el mundo entero. El mundo entero, así es. Entonces tenía que ser una cosa así, férrea, por la disciplina que amerita este tipo de trabajo. Yo me he planteado, tú llegaste a conocer a Petán, ¿verdad? Claro. Bueno, pues Petán y yo chocamos en la puerta que da para el patio, en el pasillo que va a la primera planta para el patio. ¿y quién se agarró la cabeza? No, espérese. Por Oiga, donde, ¿cómo estaba, fue el lío? por donde estaba la FM. Exactamente, donde estaba el FM, que ustedes la vieron ahí ahorita. En el mismo instante que Petán viene del patio para adentro, que empuja esa puerta, una puerta con unos goznes muy, muy fuertes, en ese mismo momento yo la abro porque voy para el patio. Mira, no nos besamos porque Dios fue grande. Fue aquí que Ahí, nos... ¡pum! Nada más quedó mirándome así. Yo seguí como... Antes que ese hombre se dé cuenta de lo que ha pasado. Chocamos. El planteamiento yo hago una figura tan rígida, con tanto poder Sí. a través de su hermano en la época. Sin embargo, se manifiesta con un padrinazgo, con una generosidad extraordinaria hacia el desarrollo de los artistas dominicanos. Parece una incongruencia. ¿Cómo explicamos eso? Mira, solamente uno lo puede explicar a través del tiempo, después que ha leído cosas, porque en esa época uno no lo entendía. Uno le achacaba eso a la dictadura. Pero si nos retrotraemos en el tiempo y nos vamos a 1942, él funda la Dominicana Radio. O sea, ya él tenía esa inclinación hacia lo que es, voy a usar una palabra que no tenga el diccionario, Sí. el artistismo. El artistismo, está bien. Por ahí Apúntalo decía- que va para el mataburro. Sí. En Bonao, que fue donde comenzó, que es la cuna de esta televisión, En que el fue aspecto de la radio, exacto. por ahí desfiló mucha gente grande. Sí. Ahí trajeron muchos cubanos, hombres, pero también... Era una radio, esa, por su calidad, como si hubiera sido televisión, por la calidad de los artistas que venían Exactamente. abonados a la radio. Además, La voz del también Yuna. hay que ponerle, aparte de su inclinación hacia lo cultural y lo que era la belleza, porque la radio era una belleza. Usted que trabajó en radio, que sabe que cuando se trabaja con amor y dedicación es una belleza. Eso se Él proyecta. también era muy proclive también al asunto de la falda Sí, y, y en el artismo sí. hay ese tipo de Inclusive yo diría, Ernesto, que había un modelo a seguir, la CMQ de Cuba. Era un modelo a seguir Sí. en asuntos de radio. Y aquí se escuchaba perfectamente en la época, Perfectamente, porque la banda estaba prácticamente limpia. Correcto. correcto. Miren, señores, una cosa es transmitir desde un estudio de televisión, desde una cabina de radio. Y otra cosa es salir a transmitir un evento especial, que los hay de diversas categorías. ¿Cómo las pasaron ustedes cuando tuvieron que salir a cubrir ese juego de béisbol, el primero, en la normal, en el 53, los actos de inauguración de la Feria de la Paz y otros eventos de esa naturaleza? ¿Cuál es la diferencia de trabajar en el estudio y de tener que salir a confrontar esa responsabilidad añadida? Ahí se hizo transmisión y le voy a poner este ejemplo. Imagínense, la cámara TK30 tenía un cable sumamente gordo y pesado. El personal llegaba desde las 7 de la mañana si la transmisión era a las 3 de la tarde. Aquello tenía que estar todo debidamente montado, probado y ya hecho pruebas. El personal llevaba completamente una disciplina de tal manera técnica
moral de todo el sentido de la palabra, que había que cumplir su trabajo al pie de la letra y bien hecho. ¿Sentían ustedes la motivación esa de que tengo un compromiso añadido? Es que eso era tengo lo que que hacerlo inculcaban. bien, Nos porque inculcaban te sales desde un de tu principio. ámbito que tú dominas, el Claro. estudio. ¿Sabe lo que pasa? Que nos inculcaban en el trabajo, la disciplina. Eso era sumamente, tanto Lulio Moscoso como estos mayores que tienes tú al lado, Gracias. nos exigían. Gracias por lo de mayor. Ajá. No, pero Nos Ernesto exigían muchachito. a través, Ernesto, de los audífonos. Déjame decirle una cosa. Nosotros como camarógrafos, cada uno tenía su audífono personal, porque era un instrumento sumamente personal. Hoy yo veo que ponen el audífono ahí, se acabó, eso es, tú hablas con él aquí, con él en la boca. Sí, sí, sí. Entonces cada Muy camarógrafo personalizado. tenía ese instrumento propio y era de él. Cuando se dañaba, subía a los técnicos a arreglarlo. Entonces había una disciplina, había un orgullo de servir, Y de que ser quedaran bueno, bien las y de cosas. ser- y teníamos a quien perseguir, ya que venían los técnicos anteriores y nosotros queríamos ser como ellos. Víctor, dime tu parecer sobre ese aspecto del Bueno. estudio y los eventos especiales como coordinador. Yo pasé mucho como coordinador y así con mi compañero aquí. Una vez estábamos transmitiendo, pues como dice Hugo, era casi igual como un estudio, porque nosotros teníamos que estar a tiempo y coordinar todo lo que era cualquier evento fuera del canal. Una vez estábamos transmitiendo un 27 de febrero, el doctor Balaguer estaba entrando al Congreso. Siempre se utilizaban 3 cámaras, una cámara afuera, una y 2 cámaras adentro en el Congreso. Perdón, 3 cámaras dentro. Lo que pasa es que había una cámara que que estaba- hacía el trabajo de recibir al de recibir, presidente sí, y de llevarlo, y de hasta, el llevarlo salón, hasta el salón. y se quedaban Donde habían 2 abajo en el- cámaras Ajá. fijas. Habían 2 cámaras 2 dentro. cámaras, sí. Había un camarógrafo llamado Carlos González, Que no está muy lejos de ti. que no está muy lejos de mí, que venía dando un Dolibat, porque ahora mismo es un I, un bat, pero ahora no. ¿Pero qué es lo que es un Dolibar? Un Dolibat es cuando la cámara, esa camarita... Con la rueda viene dando una viene reversa, dando como- una reversa. Sí, yo sé lo que es, pero para explicarle, los sí. televidentes, la Los mayoría televidentes, no sí, saben. bueno. Don Carlos González venía dando un Dolibat entrando en la puerta del Congreso. ¿Qué pasa? Que el presidente ya venía ahí. Cuando el señor Carlos me dice a mí, yo estoy en la otra cámara, la que está en el centro. Me dice, Polanco, me pisaron el cable, me acaban de pisar el cable y el presidente está parado. Yo he bajado como un chele de allá. Y cuando cogí ese cable hice así. ¡Fuap! Un coronel de la Marina, Vestido blanco. que estaba blanquito, Se fue. se fue para el suelo. Y quedó embarradito. Lo estrellado. El Carlito pudo seguir dando su Dolibat y el presidente entró. Cuando estábamos ya en plenas funciones, viene el señor coronel y se me acerca y me dice, joven, usted me tumbó. Entonces yo le dije, caballero, usted tenía al presidente parado, ¿qué usted quiere que yo hiciera? El hombre hizo así, ¡pah! Sí. Y cogió por ahí mismo. Sí, se quedó tranquilo. Mira, No, hubiese sido en era- estos era- tiempos era- y preso era- o cancelado, ¿vieron? Sí. Sí, sí, respecto Era- a esto que tú dices, te voy a hacer primero una anécdota muy cortita. sí. Una vez le pregunta Freddy Vera, en paz descanse, le pregunta a Cantinflas, le dice a Cantinflas, que cada vez que iba a salir a escena, él sentía como le decía a Freddy, A Cantinflas. le dice a Cantinflas, Ah, que si él sentía eso. que si él sentía eso, porque él tenía ese problema, que cada vez que iba a salir a escena. Y Cantinflas le dijo que a él le pasaba lo mismo, que el día que no le pasara eso, dejara ese trabajo. Ajá. Le dijo, cada vez que hay una transmisión fuera del canal, cuando a ti te sacan de tu hábitat, donde están todas las luces puestas, donde están todos los cables en su sitio, las líneas de audio, donde están todos los equipos montados, es más fácil que cuando tú tienes que salir a la calle a hacer una transmisión. Bueno, ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer el estudio
en la calle, en la calle, prácticamente. La línea de audio, la cámara en su sitio, o sea, es un problema. Pero son dos ambientes diferentes. Son dos ambientes diferentes y tú tienes que armarlo. ¿Cómo tú solucionas eso? Por lo menos, ¿cómo era que yo trataba de solucionarlo? Con tiempo. Exactamente. Sí. No, que tiempo. siempre Trabajando con previendo previendo todo todos los problemas. Sí. Nosotros cada vez que íbamos a comenzar el programa del Gordo, que comenzaba a las 12 del día, nosotros estábamos desde las 7 de la mañana ahí, chequeando todo. Y aquí mismo, cada vez que hay una transmisión fuera de lo normal, tú si no haces eso, va a haber mucho imprevisto. Sí. Que lo va a tener que solucionar con muchos problemas en el aire. Sí. Entonces es mejor precaver, como el cuento aquí. Bueno, esa es la Biblia, este trabajo requiere eso, que tú preveas, que tú practiques, que tú cheques cada instrumento que se va a utilizar para que no te falle en el momento de la actuación. Notaste, Eli, como él usa una terminología, es dolly in, dolly back. Sí. Esta universidad que fue La Voz Dominicana, nosotros fuimos entrenados de tal manera, no solamente en español. Eso me sirvió a mí, que tuve oportunidad de salir a trabajar la televisión fuera de aquí. Para mí no fue extraño. Un dolly in, un dolly back, till down, porque ya tú conocías. Ya nosotros aquí estábamos formados en La Voz Dominicana. El Palacio Radio Televisor, de tal magnitud, que donde quiera que tú llegabas, tú eras definitivamente un técnico profesionalmente preparado. Reconocido como tal. Sí, porque todo lo que se hablaba era en inglés. ¿Alguno de ustedes recuerda la llegada del hombre a la luna, que fue transmitida? Yo estuve en ese momento cubriendo en el antiguo hotel, se llamaba Paz, después Española, cuando ese momento, que había una reunión en el 69. En el 69. Los muchachos estaban aquí en el estudio. ¿Y el primero, qué característica tuvo esa transmisión? ¿De dónde ustedes recibieron? No, eso era a través de, porque fue con microondas. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Nosotros cogimos la señal. De Puerto Rico. Sí. En Higüey se recibió la señal en un microondas. Ya recuerdo. Y de ahí, no sé cuál fue otro punto, fue que enlazó. Sí, no, ya era una cadena, porque se cubrió a nivel nacional. De pasada, las transmisiones más difíciles son las del este. Sí. Mira qué cosa. Ah, sí. Sí. Por lo menos de televisión. Sí, sí. Esas son porque tú tienes la sola del mar. Te crean problemas en los microondas. ¿Tú entiendes? Hay un bueno. El primer juego de béisbol que se transmitió, no había precedentes, no había experiencia previa. ¿Alguno de ustedes? ¿Ese que se dio ahí ahorita? Sí. Bueno, no hay, por lo menos nosotros. Ninguno de nosotros. No habíamos nacido en esa época todavía. Pero estábamos muy chiquitos todavía. Después de eso, Eli, nosotros transmitíamos pelota toda la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Pelota, caballo, lo que sea. Bueno, pues vamos a recordar ese juego, porque tenemos un video de esa transmisión. Vamos a verla. Esa transmisión se realizó en la siguiente forma. Una unidad móvil con 3 cámaras, con los micrófonos necesarios, una cadena de microondas, en una de las partes más altas de las gradas del estadio de la Normal, se instaló el transmisor de microondas, y aquí en la torre, en Radio Televisión Dominicana, se instaló el receptor. Recibimos una señal 100%, pues el transmisor era el adecuado y favorecía la distancia, porque la televisión es línea de vista entre el punto de transmisión y el punto de recepción. Como todo el mundo sabe, pues la distancia es muy corta y la señal fue perfecta. Ya lo creo, en blanco y negro. El personal que trabajó fue numeroso, pues estaba, recuerdo, Luis Rodríguez Negrón como director técnico, Henry de los Santos como camarógrafo, Inocencio Martínez camarógrafo y Juan Porfirio Pérez camarógrafo. Yo me ocupé de la parte tanto de recepción de microondas como transmitirla a través del TT5A. Ese personal recibió
un cursillo por ser la primera transmisión de béisbol a control remoto. Ese cursillo fue dictado por el ingeniero Graham, que fue el ingeniero que instaló todos los equipos de televisión en el 1951 a 1952, que fue cuando se inauguró por primera vez la televisión en nuestro país. Esos partidos se iniciaban a las 3 de la tarde, el sábado y domingo. Había una inquietud técnica porque nuestro compromiso era que saliera bien. Y el día antes se instaló todo, se hicieron todas las pruebas y ese es el resultado de que tuviera una transmisión perfecta. Eran los tiempos y ahí podemos constatar detalles de gran importancia para estas transmisiones especiales. Ernesto, tú como director, ¿qué hace un director para, en un evento que tiene una gran cantidad de movimiento, como un juego de béisbol, como las carreras de caballo, para tú seleccionar las imágenes que tú consideras que el público debe ver? Sí, ¿Cómo funciona eso? Ese tipo de transmisión tiene la ventaja de que el evento es que te dice a ti lo que tú debes hacer. El desarrollo mismo El del desarrollo evento. Te hace perseguir. Claro. Ahora, tú lo que tienes que estar atento de no perder ningún momento importante con una serie de cámaras que puede ser 3, pero pueden ser 4, como puede ser 5 también. Porque en aquella época, por el asunto de que era la Teca 30 y un lente 13 y un lente 35, las cosas eran como muy limitadas. Ahora mismo las cámaras tienen cada una un zoom que hace maravilla. Y el evento es que te va diciendo lo que tú debes hacer. Ya veo. Ya sea de pelota, ya sea de lo que sea, cualquier evento. A menos que no sea un espectáculo ya un poco más organizado, donde tú debes tener conocimiento pleno de lo que va a pasar ahí. Entonces tú debes tener también, porque yo siempre he dicho algo, Eli. Por eso ellos en su área fueron de los mejores también. Y yo lo digo porque en algún momento pude haber sido quizás jefe de ellos para un término. Mira qué pasa, no es solamente que tú agarres esa cámara y sepas lo que es un lente y sepas lo que es un dolly in, que es hacia adelante, o un dolly back que es hacia atrás. Eso no es ser un camarógrafo. De ahí viene entonces la parte, lo que es el concepto del profesional en función. Exactamente. Eso es un poquito más difícil. Sí. Eso, cuando ya se ha madurado dentro de lo que es la parte técnica, entonces tú tienes que madurar el concepto. Eso tú lo consigues estudiando, como dice él. Y no hay otra forma. Es una educación. Para tú dirigir un programa de televisión y yo me imagine lo que tú quieras ver, tiene que ser con un concepto. Exactamente. Que tú conozcas bien. Que uno conozca bien. temática. Y además la parte técnica también. Exactamente. Porque yo no le puedo exigir a un camarógrafo algo que no se puede hacer en cámara. Mira, decía Ron Arledge, que fue el productor y presidente de ABC Sports, ese programa Wide World of Sports, que fue famoso durante varias décadas. Decía Ron Arledge que toda cobertura de eventos es un espectáculo, es el show business, es un espectáculo. De manera que, decía él, cuando yo cubro los detalles de un evento deportivo, mi preocupación es hacerlo de manera que ese show se vea lo mejor posible, porque es un espectáculo que yo le estoy brindando al público. Y ese mismo Ron Arledge luego osó decir que eso se aplicaba igualmente a las noticias y lo pusieron de presidente de ABC News.
y logró lo mismo, un gran impacto. Puso a la cadena en primer lugar. Con ese concepto, todo es un gran espectáculo y hay que manejarlo así. Hablando de espectáculos, Víctor, a lo mejor vamos a ir por la misma línea. Para preparar los escenarios, aquí había un hombre muy particular, muy especial, que yo lo conocí eventualmente, trabajé con él para mi gran complacencia y orgullo, llamado Manolo Quirós. ¿Qué tú recuerdas de Manolo? Bueno, yo no participé con Manolo Quirós aquí en Radio Televisión Dominicana, porque Manolo Quirós fue el primer escenógrafo y fue el primero que hizo la escenografía para la primera transmisión de televisión que se realizó en Radio Teatro al Aire Libre. En Radio Teatro al Aire Libre, que fue que realizó el programa La Traviata, creo. Te digo eso porque eso me lo contaba don Manolo. Sí. Don Manolo era un escultor y un buen dibujante, pintor, un buen pintor, diseñador. Buen pintor. Donde Petán lo jaló a él porque él era profesor en Bellas Artes. Pues él duró aquí hasta el año 1900, hasta la época de Trujillo, que salió a estudiar fuera, creo fue en el 64, y no Quiñones me puede corregir, que salieron a estudiar varios de los que trabajaban aquí. Lucho Rivas fue uno de los... Brasil. No. De los directores aquí, que siempre le abrió la puerta a su compañero. A sus compañeros de trabajo. Lucho Rivas, a mí, yo cogí un switch la primera vez que él me dijo, siéntate ahí. Me daba libros para que yo estudiara. Y muchas veces me sentaba a hacer cualquier programa que él estaba realizando. Lucho Rivas, cuando se fue, él era que hacía la pelota aquí. Y como estaban hablando de deporte, para tú hacer una transmisión de deporte, tú tienes que saber deporte. Entonces, cuando Lucho Rivas salió, él fue que me dejó a mí, yo era que hacía las transmisiones deportivas de aquí del canal, que siempre estaba compitiendo con uno que trabaja actualmente aquí llamado Camarita. Camarita trabajaba en Teleantilla y yo aquí en Radio Televisión Dominicana. Y yo era que dirigía casi toda la pelota, porque hay que saber. Tengo algo para decir, no recuerdo el año si fue en el 80, cuando Balaguer, que se hizo la primera transmisión de los Juegos Nacionales que se hizo aquí en el país. Eran los juegos en el interior, en las provincias. Sí. La primera transmisión se hizo de San Juan de la Maguana, estando como director de este canal, Jorge Rodríguez. Se hizo la primera transmisión de los Juegos Nacionales que nunca se había hecho. Nunca se habían transmitido. Nunca se habían transmitido. Después de eso, todos los años se hacían, cada vez que hacían. Yo tuve la suerte de dirigir. Una vez se rompe el hielo, ya es fácil seguir por ahí. Sí, yo tuve la suerte de dirigir tanto la de San Juan de la Maguana como la de Mao y la de La Romana. ¿Tú recuerdas la presa de Tavera cuando se transmitió esa inauguración? Eso fue. Ese es tuyo. Yo estaba. Eso fue. Sí. Estaba ahí, sí. Yo estaba cuando la presa. Sí. Esa es una transmisión que dio mucho trabajo. Sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón, la colocación de la cámara no era ningún problema. El problema consistía en cómo tú traías la señal aquí. Sí. Por la conformación de ese terreno, de esa zona. Microondas. Sí. Entonces, ¿desde dónde tú vas a traer? ¿Desde dónde tú vas a traer? Tú tenías que llevar la señal a Santiago, al monumento. Y del monumento meterla aquí, pero ¿con qué comunicación tú hacías eso? La comunicación era muy pobre. Sí, muy limitada. Tú sabes cómo nosotros hicimos transmisión poniendo un espejo, un bombillo de eso de noche para que se supiera. Para poder ubicar. Para poder ubicar los micrófonos. Oye, Sí. eso fue Julio, pues. Y oye, ¿por qué yo te digo eso? Porque yo trabajaba en el departamento técnico. Porque los camarógrafos en esa época pertenecían al departamento técnico y el departamento técnico estaba ya comandado por Julio. Sí. Y yo me acuerdo que yo también estaba aprendiendo microondas y yo trabajé en esa transmisión. De la Es presa más, de Tavera. por ahí hay un libro que habla de los tenis y creo que me menciona
entre los técnicos que trabajan. Una transmisión de en carácter. la presa esta. Es bueno recordar Sí. que el punto centro donde se mandaba la señal de esos puntos era Alto Bandera y de Alto Bandera a Santo Domingo, Sí. porque no había otra forma, sí. de poder mandar la señal. Alto de Bandera es de directamente donde se puede llegar a cualquier cualquier parte del punto del país. país. Sí. Correctamente. Entonces, como dijo Ernesto, se usaba el monumento como Como parte, sí, como- exacto, como- como enlace, como enlace. y entonces del monumento a Alto Bandera. Sí. Muchas veces, por ejemplo, transmisiones que se hicieron de la misma región del Cibao, se utilizaba punto centro Alto Bandera, Exacto. pero... Llevar la señal a Alto Bandera y de ahí traerla para Sí. acá. Correcto, esa era la vía, Alto Bandera era el punto Era el centro punto de todo. Entonces, como realmente los repetidores están Santo Domingo, Alto Bandera, El Canal Alto 2 Bandera, estaba en- entonces sí. lo que se hacía era que se invertía la señal. Un programa que fue de gran repercusión internacional fue en 1977, el Miss Universo. Mi Universo. ¿En qué forma se involucró este canal con él? Bueno, este fue el canal de transmisión. Fue el del canal local. El caminar, y sí. yo fui el presentador local. Seleccionadas como las semifinalistas. Vamos a verla ahora en un vestido de cóctel. Las candidatas, todas las candidatas en vestido de cóctel para Miss Universo 1977. Sí, y yo fui Desde el el Teatro coordinador, Nacional. yo fui coordinador Me con acuerdo con como Félix ahora, García. Eli, Sí. que tú fuiste Sí. el presentador. El de- presentador. Don Eli, Así ahí es. hay que resaltar un aspecto sumamente importante y técnico, y mucho ojo que sirva de experiencia para los que están actualmente en televisión. Nosotros como canal oficial transmitimos creo que 2 o 3 transmisiones antes de la transmisión final. Exacto, sí. De hecho Sí. fueron 3 programas. Sí, Un primero en que las muchachas seleccionaban el traje típico, uno segundo y finalmente el segundo servía como ensayo vestido ya para la transmisión final. Yo tuve presencia en los 3 porque yo era miembro del comité organizador también. Y me llevaron a Hong Kong el año anterior, que fue donde se celebró en el 76, junto con Pedro Morales Troncoso, que era el director de turismo. Eso. Él y yo fuimos invitados por la Golf and Western a pasarnos esa semana en Hong Kong para que viéramos por dentro, el exacto, movimiento. el desarrollo porque el año siguiente iba a ser aquí. que Don salió Eli, la de Trinidad Tobago. Pero me Salió, gustaría Jenny lo- Penny Comisión. Lo que quiero resaltar, don Eli, en este sentido, es la sabiduría de estos técnicos canadienses, que era la compañía. La compañía estaba que los americanos Correcto. contrataron, la CBS. que ellos utilizaron la experiencia cada noche de la que transmitimos aquí local, y cada noche cada día se cambiaba el color de la escenografía. Finalmente, resultó ser que todos los colores que se dieron, al final se dio otro color, porque ellos lo que estaban era probando a ver cuál era el color que se adecuaba más para la transmisión final, a través de las transmisiones que nosotros hacíamos. En cada caso. En cada caso. Hay una transmisión también que para la que yo fui llamado por la experiencia que ya yo tenía en las transmisiones desde el exterior, por los juegos de pelota que transmitíamos de Estados Unidos. Fue cuando se confirmó que el Papa Juan Pablo II venía por primera vez al país en el 79. En el Y 79 recuerdo con que don me llamó Antonio. Brinio Díaz, el publicista, Sí. que era muy amigo del presidente Guzmán, y me dijo, Eli, acabamos, vengo del Palacio, y se confirmó que viene el Papa, y hubo un consenso que esa cobertura debe ser lo más amplio que se pueda lograr a nivel nacional e internacional. El presidente quiere que se vea en el mundo entero. Y el que tiene más experiencia de eso aquí eres tú. Entonces, bueno, antes de llegar ahí, para que no se me olvide, hay un patrón de ajuste que ustedes, Sí. los camarógrafos, los técnicos, El indio. utilizaban entonces. El indio. Y me están invitando y yo invito a todo el mundo a que los vea ahora. Ya vimos el patrón de ajuste. Eso a la gente no le dice gran cosa. ¿Cuáles son los detalles que se tienen en cuenta para configurar
un patrón de ajuste así. A mí me gustaría explicar en ese sentido 2 cartas patrón de ajuste, una para la cámara y una para el transmisor. La del transmisor se ponía porque era una regla internacional de la comunicación televisiva, que se pusiera la carta patrón de ajuste para que los técnicos reparadores de televisores tuvieran una referencia para hacer los ajustes técnicos del aparato, porque no existía en ese entonces lo que utilizamos ahora como generadores de señales, que ahora son generadores de barra, que tienen las cámaras, que lo venden suelto para que los técnicos en su taller lo utilicen. En ese entonces no existía nada de eso, y a través de esa carta era que ellos ajustaban los televisores. Ahora, la otra carta patrón de ajuste era la de ajustar las cámaras, que era muy parecida a esa, pero tenía muchas diferencias, porque como decía uno de los compañeros, primero era para ajustar la escala de grises, la escala horizontales y verticales, y las circulares. Exacto. La cámara TK30 tienen una hilera de botones a mano izquierda, mano izquierda, en la parte posterior, donde tenían sus nombres y que cada día teníamos que ajustar para reconfirmar el ajuste, y habían inclusive controles que no se le ponían las manos. De manera que cada día había que hacer ese ajuste rigurosamente. Señores, volvamos a la visita del Papa proyectada para 1979. Entonces a mí me encomiendan que yo sea el encargado, el responsable de asumir la cobertura de esa visita. Entonces, bueno, comencé a calcular. Yo estaba trabajando en el Canal 7 entonces, Raintel, y con Vinicio Lember, el director técnico, con el mismo Pepe Bonilla, el dueño, y su hijo Pedro Pablo, y Juan Salazar, que estaba ahí también, que lo vimos aquí en una imagen previa cuando trabajó aquí. Entonces, bueno, pues yo conformé el equipo de locutores que iba a trabajar en las diferentes áreas que el Papa iba a visitar. Y contraté a lo mejor que había en el elenco del momento como locutores. Ahí estaba Jackie Núñez de Rico, ahí estaba Papi Quesada, ahí estaba Osvaldo Cepeda y Cepeda, que yo lo asigné al aeropuerto. Y bueno, entonces vino el aspecto de, viene una cantidad de estaciones de radio y televisión de Europa, especialmente de Italia, ¿verdad?, donde viene el Papa, que cómo íbamos a proveerles el mínimo de facilidades para que esa gente pudieran hacer transmisiones directas en vivo, utilizando nuestra señal, pero ellos viendo esa señal, haciendo cada uno en su idioma su propia narración. Entonces, bueno, aquí decidimos, si mal no recuerdo, en el 3er piso, habilitamos una cantidad de espacios. Hicimos una serie de cabinas de radio. De cabinas, sí, para que cada quien pudiera transmitir. Había como una media docena de estaciones internacionales. Y cubrimos, bueno, prácticamente, hablamos con la gente de Intelsat en su momento, y nos dijeron, bueno, lo podemos colocar en todo el mundo, pero el satélite que cubre el Océano Índico ahora mismo no tiene espacio para un, ¿cómo que se llama? Un espacio adicional, que eso tiene su nombre, donde tú colocas en el satélite, un transponder adicional, de manera que no le podemos ofrecer eso. Entonces, se lo tiramos a todo el mundo, le avisamos a todas las cadenas de televisión y radio a nivel mundial que esa señal nosotros la íbamos a colocar en su satélite, que ellos solo tenían que bajarla. Y así logramos una cobertura realmente extraordinaria. Y Radio Televisión Dominicana jugó el papel de base para proveer esa transmisión, que es probablemente la transmisión de mayor cobertura en la historia de la radio y televisión nacional. Y como un dato al margen, es la primera vez que el Papa salía de Roma. Era la primera vez que salía, sí. Y este fue el primer punto
de su salida. Sí, de su que visita. después él volvió en el... Él volvió en el año 1982. En el 82. Él vino aquí cuando estaba Salvador Jorge Blanco. 82. Sí, en el 82. Ah, en el 82. Sí, en el 82. Él llegó, que recuerdo como ahora... Usted vino 3 veces. Sí, 3 veces. Yo fui el encargado, yo fui el director que estaba controlando todas las unidades móviles y toda la cámara. Y fue la primera vez que se utilizó un helicóptero para transmitir a través del helicóptero, que ahí estuvo Enrique Rodríguez. Sí. Enrique en función de helicóptero. Perdón, en el helicóptero ahí entró a jugar un papel muy importante Pedro Pablo Bonilla, el hijo de don Pepe, que era el coordinador en la parte técnica. Bueno, yo lo nombré coordinador. Correcto, a él, trabajó con usted en esa porque organización. cuando estamos haciendo el cuadro general de la cobertura que queríamos hacer. Pero yo estoy hablando del 82. No, yo estoy hablando del 79. Tú estás la hablando primera del 79, visita. pero yo estoy hablando del 82, que se utilizó el helicóptero. Pero cuando se utilizó el helicóptero fue en el 79. No, fue en esa transmisión que se utilizó. Oye, Carlito, escúcheme. Inclusive se entrenaba el sistema de transmisión satelital. Oye, puede ser que se utilizó en esa vez, pero también se utilizó en el 82. Ah, se utilizó también, pero no, te voy a contar exactamente. Cuando yo hago el gran plan de transmisión y yo le pregunto a Pepe Bonilla y a Juan Salazar y a Vinicio Lember, le digo, de esto que necesitamos, ¿como cuánto tenemos aquí en el país? Sea quien lo tenga. Y me dijeron, bueno, aquí se podría conseguir entre el 10 y el 15%. Digo, y entonces yo tengo que traer el resto de este porque es que no lo hay. Entonces yo le planteo a mi amigo Chester Simmons, que era entonces el presidente de NBC Sports, a quien yo le compraba los juegos de Grandes Ligas, de la Serie Mundial, el juego de estrella y todo eso. Y nos hicimos buenos amigos. Yo lo invité aquí a mi villa de La Romana y él aceptó y vino con su familia. Y yo lo llamé y le dije, mira, Chet, él luego fue el fundador de ESPN, Chet Simmons. Eso lo pueden dar un Google y buscarlo. Entonces yo lo llamo y le digo, mira, Chet, yo tengo esta responsabilidad. El presidente me ha pedido que yo la asuma y aquí no tenemos con qué. Entonces yo sé que NBC no está en el negocio ni de prestar equipo y mucho menos de alquilar equipo. Pero yo tengo que resolverlo, Chet, y no tengo a nadie más a quien llamar y tú eres mi amigo. Te estoy pidiendo que tú hables con tu vicepresidente técnico. A ver, entonces me dijo él, ¿qué te digo? Ya tú le dijiste por mí, nosotros no estamos en ninguno de esos negocios. Pero déjame hablar con él. Mándame la lista. Yo le mandé la lista y el vicepresidente técnico dijo, nosotros podríamos suplirlo. Entonces me dijo, ya veo que tú quieres usar un helicóptero. Tú vas a necesitar para eso un Steadicam, que tú tampoco tienes. Entonces te voy a incluir un Steadicam. Y si tú no tienes un Steadicam en el país, es obvio que tú no tienes un operador de Steadicam. Te vamos a mandar el operador también. Y todo eso se hizo así. Yo le dije, Che, yo lo que no te aseguro es que te vamos a pagar en 30 días. Pero tú me das 60 o 90 y yo me ocuparé de eso. Además, yo soy responsable. ¿No? Y como a los 60 o 90 y tampoco. No, yo me ocupé. Como a los 60 días le pagaba, eran $85,000. Que eran unos cuartos en ese momento. En el 79. Bueno, pero resolví. Entonces, resolví. Entonces, fíjense, estamos hablando de todas esas, digamos, vicisitudes de época. Que ustedes tuvieron que pasar, que yo tuve que pasar haciendo mis cosas. Y hoy en día tenemos un mundo nuevo. Sí, mira, tan nuevo es que yo lo resolvía de otra manera y no me costaba un cheque. Lo primero era que los desfiles del malecón le tomábamos prestado a Fuerza Aérea un helicóptero. Y desde el helicóptero firmábamos el desfile. Del malecón, estoy hablando de 27 de febrero, Macalao. Y en un punto X tenían un motorista. Ese era el satélite. Que esperaba que bajara el helicóptero, le dábamos el casete y el casete lo llevábamos a la guagua. Y luego
En el curso de desfío le insertábamos las imágenes. Ese es el talento y la imaginación con la capacidad No, pero había que en hacerlo. funciones. Sí. Había que hacerlo, había que inventar. Yo me acuerdo que había que tener llamó un día a la iniciativa. guagua. ¿Y cómo ustedes hicieron, encaramaron esta cámara? Tenemos unas imágenes ahora, antes de seguir conversando, que queremos mostrarles a ustedes con el señor Inocencio. Mucho trabajo, aparte de la cámara, y después armábamos nuestra cámara. Lo que pasa es que esas eran unas cámaras que eran más grandes que las de ahora. Y uno tenía que saber hacer dolly, dolly back, y saber mover la cámara porque eran cámaras más pesadas que las de ahora. Y ser un camarógrafo de ese tiempo en esa cámara, tenía que ser un camarógrafo doble a como son ahora. Porque ahora mismo son las cámaras muy sencillas, cualquiera la maneja con una mano, pero antes era, y con eso nos lo encontrábamos fácil porque teníamos ya mucha práctica por el americano Joe Graham, Federico Maslow y un polaco Leo Dader, que fueron que nos incluyeron bien en eso. Bien, señores, estamos de regreso. Vamos a seguir conversando con todos estos amigos técnicos que tenemos aquí hoy, conversando sobre la parte que el televidente no ve y que generalmente nunca llega a conocer. Son los detalles internos, pero son los que permiten, junto a ese talento humano, producir el trabajo que ustedes disfrutan a través de la pantalla en sus casas. ¿Me querías decir algo? Sí, dentro de ese mismo contexto, decía que el Canal 4, este canal, tiene muchas primicias. Muchas primicias incluso que no se le han reconocido casi nunca. Creo que la primera transmisión a color se hicieron en este canal. Carlito González. Carlito puede decir porque estaba aquí ese día y estábamos aquí también. Me gustaría contar esa experiencia. Sí. Con la primera ¿Cómo fue eso, Carlos? Sí, realmente, una noche nosotros los camarógrafos teníamos 3 días en audio y 3 días en cámara y uno libre. Esa noche me tocaba en audio y suena el teléfono, yo levanto el teléfono y dice un señor: oye, le estoy llamando para felicitarlo. De Savannah Church. Una calidad de imagen. Sí, de Savannah Church. Una calidad de imagen de primera. Óyeme, unos colores. Digo, señor, me parece que usted tiene una equivocación. Usted está llamando al Canal 4. Dice, sí. Al Canal 4 es 4, 5 y 12. Éramos 4, 5 y 12. Claro, te dijo, yo lo estoy viendo a color. Yo lo estoy viendo y están pasando una vaquerada. Sí. Yo le digo un segundito, el operador de telecine era Félix Montes de Oca. Montes de Oca. Felito. Felito. Sí, y le digo, Felito, ¿qué película tú estás pasando? Dice, yo estoy pasando una película, una vaquerada. Dice, hay un señor que está llamando que los colores están perfectos. Dice, yo voy a chequear a ver si la película da color. Efectivamente, él se acerca al reel de telecine y ve que la película da color. Me dice, sí porque es correcto. Se había comprado un telecine a color. Le doy las gracias, sí. No. Y le doy las gracias al señor y le doy el reporte a don Lulio. No, para corrección, el telecine a color se compra luego. Lo que había en ese entonces era esta cámara que está aquí detrás, que es la Amper a color. Bueno, sí, que estaba con dos telecines, dos proyectores Bellanhauer. Sí. Pero yo me imagino, Carlito, que el transmisor obviamente tenía que tener la condición de color, porque si no, no lo pueden transmitir. Como todos los televisores eran a blanco y negro en esa época, la gente veía todo en blanco y negro. Entonces, cuando don Lulio llega, yo le doy el reporte, don Lulio se va a la dirección a buscar un televisor de 14 pulgadas que había ahí y dice, bueno, cuando termine la transmisión, que era hasta las 11 de la noche, vamos a poner un poco de la película y vamos a chequear. Efectivamente se hizo la prueba y se comprobó que el transmisor pasaba a color. Don Lulio escribe a la RCA y de la RCA le contestan que ese fue uno de los transmisores que se fabricó en el año 50 o antes del 50, 52, porque ya la televisión a color en Estados Unidos había comenzado en el 40 y pico. De manera que ese transmisor había sido fabricado en el año 50. Y era color. Y era color. Lo que pasa es que como no teníamos nada a color, el transmisor no pasaba a color. Entonces así se descubre
pero ya también que había... el transmisor tenía esa capacidad. Pero ya había otro reporte de un funcionario del Palacio que le había dicho a don Fon Bernal, que era el director en ese entonces, que qué bonitos colores teníamos. Y Fon le dijo, no, pero que nosotros no tenemos colores. Llama a don Lulio y le dice a don Lulio, me dijo alguien ahí en el Palacio que los colores de nosotros. Y don Lulio, no, pero que nosotros no tenemos colores, eso es color visión. Entonces se confirma con esa llamada de Sabana Iglesias, y don Lulio hace la investigación de que teníamos un transmisor a color. A color, Entonces, pero la gente tenía televisores en blanco y negro. Correcto, sí, pero los de Sabana Iglesia fueron los primeros prácticamente que emigraron para Estados Unidos. Exacto, y mandaron un televisor a color de allá, y por eso pudieron darse cuenta. Correcto. Señores, hay una obra de las dos óperas excelsas que se realizaron aquí, ¿verdad? La Traviata y Caballería Rusticana. Nosotros queremos pasar un video de la realización de Caballería Rusticana que va a resultar muy interesante. Bien, pues ahí pudimos ver a un joven cantante de la época. ¿Cuál fue el papel que tú jugaste, Ernesto? El joven aquí participó en Caballería Rusticana. En esa época, voy a disentir lo que tú dijiste, la Caballería Rusticana fue aquí en este estudio. No allá afuera, fue aquí en este estudio porque hubiera sido imposible. Sí, el piso se ve. Se tiene muchos juegos y muchas cosas de cámara. Y bueno, ese no es el caso. No, lo que pasa es que todos los cantantes que había en esa época, en el canal, tenían que formar parte de eso. Y esa ópera que ustedes ven ahí, tenía un coro de 50 voces. ¿Y de dónde iban a sacar esas 50 voces? De todos los cantantes que había aquí, que no eran los principales. Yo soy cantante también. Y yo estaba metido en ese libro ahí. Yo canté en esa época, en el coro. En el coro. Qué bien. Pero hay un detallito, Carlito, que tú me dijiste que querías aclarar. La Radio Televisión Dominicana inicia su programación a todo color en el año 1974. Recuerdo que las primeras cámaras... 64. 74. Recuerdo que las primeras cámaras fueron unas cámaras Sony DXC 1200 con tubo Trinitron. ¿No se parece a ninguna de estas dos que están aquí en la mesa? No, por si acaso. Eso vino después. Luego se vuelven a comprar esas cámaras un poquito ya 1 o 2 años después, un poco más modernas, ya venían con los zoom de manigueta, ya no era el de varilla. Ya no era el de varilla. Nos fuimos modernizando un poco más. Esta cámara, Amper, se montaron en el estudio B. Y esas cámaras se le compraron a la gente de Telemundo de Puerto Rico. Se le compraron usadas, 3 cámaras. Y luego pues compraron otros equipos más de Sony, se instalaron en el estudio B. Y por eso una de esas cámaras llega al telecine para la transmisión a color de las películas. Ustedes mencionan el estudio A, el estudio B, el estudio Eduardo Brito, el estudio allá afuera. Ay, Dios. ¿Cuántos estudios habían aquí en ese? Bueno. Mira, estudio de televisión, donde estaba que era el estudio A. Era el más grande, todo forrado para la acústica y toda la cosa, muy bien preparado. Y para el noticiero se alquiló aquí al lado, donde está el estudio B, donde está esa... ¿Aquí al lado? No, era aquí al lado, ahí al lado. Me acuerdo perfectamente. Detrás de esa pared. Sí, yo lo conozco. Tú lo conociste. El mundo al día. Y luego la parte de ahí atrás. El estudio C. Se usaba también. El estudio C. Que era el estudio... y el Eduardo Brito estaba en el segundo. Buenas tardes a la orden. El estudio Eduardo Brito era el estudio de grabación. En la radio. De radio.
La televisión nunca tuvo nada que ver con eso, que era donde estaba Pichardo, donde estaba Piña, donde estaba Montelli, que era el jefe, un italiano, que tocaba violín y que trabajaba en la Sinfónica, pero era un bárbaro en materia de audio. Entonces se habilita otro estudio de televisión. Y por eso es el estudio B. Ese fue el estudio B. Eso fue ya hecho por los técnicos de aquí dominicanos, Lulio a la cabeza. Sí. Porque en la época esta que comenzamos, aquí en el 52, Graham americano, Max Lohr alemán. Graham fue el primer gran técnico. No, ese fue el jefe. El que armó el muñeco. Después llevando la RCA para acá. Ese era el duro. Tengo entendido que el diseño y el polaco del edificio lo hizo la RCA también. Lo hizo la RCA. Bueno, un tiempo después recibió Lulio la comunicación de los Estados Unidos, donde le pedían referencia de Marloch, que había solicitado para la NASA, y ellos lo querían contratar, pero ellos andaban buscando a ver quién era ese tío. La referencia que había. La referencia, sobre todo alemán. Hay una referencia de que yo eso lo leí, de que Petán supo demasiado. Radio Televisión Dominicana está enclavado en el punto más alto de la ciudad. Para tener esa ganancia. Para tener esa ganancia. Sí, qué bien. Eso así está, este es el punto más alto que hay. Bueno, tanto es así, don Eli, que Raintel, su transmisor y su antena la tenía en la iglesia de San Juan Bosco. Sí. Exactamente, sí. Que es parte de la torre de la iglesia. De esta área, el mismo barrio. Este es el punto más alto de la ciudad. Ya hemos hablado sobre todos estos aspectos que han requerido el ingenio, la dedicación, la aplicación, la disciplina, las iniciativas, pero más que nada ese ingenio de que tú te has referido varias veces, porque para hacer las cosas había que inventar en muchas ocasiones para poderlas resolver. Estamos en una etapa de la vida diferente. Sí. Todo hoy en día se facilita, ya no hay que viajar mucho para buscar las cosas, ya no hay que buscar muchos aparatos, usted saca de su bolsillo un aparatico de estos y comienza a hacer cosas y desde ahí sin tener que ir a ninguna parte, usted la manda a Tokio, a Buenos Aires o a Berlín que usted quiera. Y todo lo hizo ahí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es un avance de verdad o eso nos tarará un poco de alguna manera? A los técnicos. La palabrita esa, ¿cómo es? Tarará. Tarará, de tarar. Bueno, usted oyó lo que dijo. Él inventó una ahorita, dame un chance a mí. Sí, pero no, usted está cerca de lo que dijo este. ¿Qué dijo el hombre? Que el día que el hombre se dedique a los técnicos solamente, todos los que estamos aquí, ese día el hombre se va a poner tararado porque va a depender mucho de eso. Exactamente, sí, porque no requiere que tú pienses, no requiere de pero iniciativa. Pero yo mando esta señal ahora mismo. Oye, esa niña que está filmando, esa bebé que está ahí, que está filmando eso en su teléfono celular, que lo veía nada más en película, lo puede mandar a poco, como dijo usted, pero ahora mismo. Sí, sin contar. Entonces, eso nos pone tarará a nosotros, no hay que... Ernesto, ¿qué tú ves en un futuro cercano? ¿Que eso va a llevarnos hasta dónde? ¿A recordar a Einstein otra vez? No. ¿Eso es una amenaza? No, pero espérate. Yo pienso que lo primero es que aquella época fue una época romántica, como todo lo comienza. Sí. Usted, yo me imagino que cuando usted se metía en su cabina, usted era un romántico de la cabina. Sí. La vida va caminando y te va exigiendo más. Ahora hay que ser... Tú para hacer eso que estamos hablando nosotros ahora, tú tienes que manejar la computadora. Sí. Si tú no estás preparado, si no te preparas en lo que hay ahora, tú tampoco te puedes manejar. No puedes, que no te va a manejar. Entonces te va quedando rezagado ya la cara, y uno la achaca la cana. ¿Pero qué se va quedando? Sí. Los muchachitos, los jóvenes de 18 años que te manejan, que nacieron en esta época, son las que están ahí. Nacen cibernéticos. Sí. Son cibernéticos y las cosas cibernéticas son del 2017, es tecnología de punta. Sí, es lo de ahora. Eso es lo de ahora. Sí, John García, el tiempo no termina. Nada. No terminaremos tarará nada porque vamos a tener que seguirnos preparando intelectualmente, técnicamente
y nuestro cerebro va a seguir creciendo. Para ir con los tiempos. Lo que debemos de tener cuidado de no ponernos lentos. De no quedarnos detrás. No quedarnos en tarará. Sí, no quedarnos detrás, está claro. Yo creo también que la forma en que la televisión gira también es diferente. Las actuales generaciones, como decía Quiñones, tienen opciones a múltiples pantallas. En la generación de nosotros tenemos opciones a una pantalla, quizá a dos. La televisión, quizá la computadora en algunos. Ya tenemos la opción al iPad, a la pantalla de celular, a la pantalla de televisor, al televisor inteligente. Es decir, que la televisión también tiene que replantearse algunas cuestiones en función a la producción, a los contenidos, básicamente. Exactamente, tiene que adaptarse a los tiempos. El público ya requiere de otras cosas. Tiene tanta oferta que para tú llegar con algo que pueda impactar, tú tienes que crear algo nuevo dentro de todo lo nuevo que hay. Bueno, señores, yo quiero agradecerles tanto a don Ernesto, a Hugo, a Víctor, a Carlos y a John García haberme acompañado para mostrarle a los amigos televidentes que en estos 65 años que celebramos en esta ocasión de la llegada de la televisión a la República Dominicana a través de estas instalaciones, las experiencias son muchísimas. Las realizaciones hablan por sí mismas y el pueblo, el público televidente ha sido el beneficiado de todo eso. Con este programa nosotros hemos querido precisamente llevarlos a ustedes hasta el interior, hasta el patio de la casa, para que hayan conocido la casa completamente bien. Estamos muy agradecidos, vamos a seguir celebrando porque estamos en el 65 aniversario de la llegada de la televisión a la República Dominicana a través de esta Radio Televisión Dominicana, hoy Ser TV.